¿Y si un día descubres que lo que comiste no era ni res ni cerdo, sino carne humana? Imagínate esto: un sótano oscuro, paredes desnudas, húmedas, agrietadas con el tiempo, un colchón viejo y sucio tirado en el suelo, empapado de olores que no se van, y al fondo una tabla improvisada, manchada con sangre seca y restos de cabello humano. Ahí, alguien fue colocado y luego cortado, pedazo por pedazo. Ahora imagina que ese lugar no está en una película. Está justo debajo de la mesa donde alguien comía arroz con carne todos los días. En una casa cualquiera, en una calle común, en un barrio de vecinos tranquilos que jamás imaginaron que vivían encima de una fosa. Un municipio del Estado de México que hasta ese día era invisible en los noticieros, hasta que la tierra se abrió, hasta que alguien gritó y entonces lo que estaba enterrado habló por sí solo. Los agentes entraron a la casa en Atizapán, Estado de México, y no esperaban encontrar lo que hallaron. En la cocina había cuchillos, en el refrigerador carne, en las paredes fotografías de mujeres desaparecidas y en el sótano restos humanos. Decenas de restos humanos fragmentados, acomodados en bolsas, algunos guardados con una precisión tan perturbadora que parecería una colección personal. Pero lo más espeluznante no era lo que estaba en el suelo, era lo que había en el plato. Hoy en Perturbados nos adentraremos a una de las mentes más enfermas de los últimos tiempos. No hablamos de un psicópata de Hollywood, hablamos de un hombre real, un asesino serial que vivía entre sus vecinos, que fue presidente de colonia, que ayudaba en campañas de salud y que por más de 15 años asesinó mujeres, las desmembró y según su propia confesión, las devoró en la soledad de su cocina. Hoy hablaremos de un carnicero de apariencia, un caníbal en secreto. En su libreta negra la policía halló nombres, más de 30, mujeres que pasaron por su casa y nunca volvieron a salir. Una vida construida sobre cadáveres, una historia que apenas empieza a desenterrarse. Este es el caso de Andrés Filomeno Mendoza Celis, el caníbal de Atizapán. Era un señor tranquilo. Andrés Mendoza admitió haber matado a 4 mujeres. Andrés, el hombre de Atizapán acusado de femicidio. Ya fue vinculado a proceso Andrés N., este presunto femicida serial. 7 víctimas del femicida serial de Atizapán. Bienvenidos a Perturbados, el podcast donde, más que escuchar un caso de crimen real, nos adentramos a la mente de todos estos monstruos que han sido sujeto de estudio durante décadas. Acompáñame a saber cómo fueron sus infancias, cómo crecieron, qué los orilló a crear estos perfiles psiquiátricos que después serían como un sello en sus asesinatos. Mi nombre es Manu, médico y amante del comportamiento humano. Y hoy tú y yo vamos a perturbarnos. Antes de empezar este caso quiero hacer un gran disclaimer con todos ustedes, hermosa comunidad perturbada. Saben que este proyecto lo hacemos desde el punto de vista en la reflexión y del conocimiento. Queremos que ustedes se empapen de conocimiento, que sepan, más que contar una historia, que estoy muy agradecido de que les guste como los contamos aquí, pero más que eso, es hacer conciencia. Y el caso de hoy es un caso muy fuerte, es un caso actual y es un caso en donde se involucra la problemática o una de las problemáticas más fuertes que está viviendo México, los feminicidios. Y no quiero hacer de menos a todas las víctimas de este asqueroso hombre, de este monstruo, de este ser que no tiene ningún tipo de perdón ni de compasión. Quiero dejar eso claro antes de empezar a hablar de él. No quiero que se entienda que en realidad estoy justificando lo que él hizo. En ningún momento
me refiero a él como una persona que se justifique. Hoy vamos a descubrir qué es lo que se sabe oficialmente sobre este hombre, cómo fue su pasado, cómo creció y qué fue lo que puede orillar a un hombre o a una mujer a cometer este tipo de actos tan atroces. Dejando este disclaimer de lado, los invito a que se unan, activen la campanita, si nos ven en Spotify dejen su comentario y que me digan aquí abajo de qué otro asesino serial les gustaría que hiciéramos video. Sin más por el momento, continuemos con la vida, la infancia, juventud y qué fue lo que hizo Andrés durante todos estos años que pasó desapercibido ante todo el mundo. Andrés Filomeno Mendoza Celis nació en 1947 en el municipio de Santiago Ixtlayutla, Oaxaca. La región está ubicada en la costa sur del estado. Es una de las más marginadas de todo México. Ahí el acceso a la salud, la educación y los servicios básicos han sido históricamente precarios. Andrés creció entre calles de tierra, casas de madera, silencio y carencias. No se sabe con certeza cuántos hermanos tuvo ni si sufrió algún tipo de maltrato familiar, pero se ha documentado que abandonó la escuela en la primaria y migró siendo aún un menor de edad. Llegó al Estado de México en búsqueda de trabajo como millones de personas desplazadas por la pobreza extrema lo hacen. Él tenía apenas 15 años. Era un niño, solo, con una maleta de tela, algunos billetes arrugados y la esperanza de que la ciudad fuera menos cruel que la sierra oaxaqueña. Andrés no traía títulos, no traía conexiones, solo manos fuertes, hambre y una disposición absoluta al silencio. Se instaló en un cuarto de renta en la zona de Naucalpan, donde pagaba con trabajos informales, haciendo cosas muy sencillas como descargar costales de mercados, barría locales, ayudaba a cargar ganado. Fue en uno de esos trabajos donde conoció a un carnicero que buscaba aprendices, y ahí empezó todo. Su primer empleo formal fue como ayudante de carnicería en el mercado de San Andrés Ateneco. Tenía que entrar antes de las 6 de la mañana, cuando el aire aún olía frío y sangre mezclados. Su trabajo era lavar las tripas, pelaba los huesos, cortaba tendones endurecidos como cuerdas, todo con cuchillo sin filo, que afilaba con una piedra. Su mandil terminaba cubierto de grasa y sangre todos los días, pero Andrés no se quejaba. Aprendió rápido. Con el tiempo, dominó el arte de deshuesar un cuerpo en minutos. Andrés sabía por dónde cortar sin dañar ningún músculo. Sabía distinguir la carne tierna del cartílago duro. Aprendió a identificar los órganos por su textura y color. Y ahí, entre cuchillos mal afilados y sangre seca, se construyó una parte de su identidad. El que nunca se quiebra, el que cumple, el que corta sin preguntar. Este tipo de exposición prolongada al desmembramiento no es inocua. Escucha bien, en un estudio del 2015 publicado por el Dr. Michael J. Alker y colegas en la revista Frontiers in Psychology, se analiza cómo el trabajo rutinario en rastros y mataderos puede desensibilizar a los trabajadores ante el sufrimiento, generando lo que se conoce como la normalización de la violencia estructurada. Es decir, cuando cortas cuerpos todos los días, el acto deja de tener un peso emocional, se vuelve algo mecánico, como cuando aprendes a manejar. De un día al otro dejas de prestar atención a las acciones y las haces automáticamente. Y eso no solo afecta la empatía hacia los animales, puede afectar también la forma en la que se procesa el dolor humano. El investigador austriaco Paul McGreevy, en su libro Killing for a Living, señala que personas que trabajan con muerte y suelen mostrar niveles bajos de activación emocional en situaciones que para otros serían altamente perturbadoras. Traducido a palabras simples, si durante años has visto cómo se abre el vientre de un animal y se extraen sus órganos sin pestañear, eventualmente abrir el cuerpo de un humano ya no representa un gran salto drástico. La línea entre lo permitido y lo prohibido se vuelve difusa y el horror se vuelve rutina. Durante décadas Andrés vivió en la misma casa, en la calle Margaritas de la colonia Lomas de San Miguel, en Atizapán de Zaragoza. Un municipio urbano denso, donde todos se conocen por nombre, pero nadie se pregunta demasiado.
Andrés saludaba a los vecinos, participaba en juntas vecinales, fue electo presidente de colonia. Inclusive tenía llaves de casas ajenas para ayudar a regar las plantas o hacer mandados. Era un hombre que aparentemente vivía una vida tranquila. Nadie lo vigilaba, nadie le temía, pero por dentro era un hombre muerto. Nunca se casó, nunca tuvo hijos, no había fiestas, no había visitas de nadie. Lo único que se menciona en los expedientes policiales y declaraciones de vecinos es que Andrés tuvo una pareja sentimental que lo abandonó y que ese abandono fue, según sus propias palabras, lo que lo quebró. Aquí comienza lo interesante. Desde una perspectiva psiquiátrica, según el modelo de estructura perversa del sujeto paranoide descrito por Otto Kemper, el abandono fue una figura emocional significativa. Y este puede generar una inversión narcisista. Es decir, cuando una persona percibe que ha sido rechazada, en lugar de procesar la pérdida de forma emocional, convierte ese dolor en rencor y proyecta ese rencor en un grupo completo, en este caso, las mujeres. El investigador mexicano Enrique Camacho ha documentado este fenómeno en Perfiles de feminicidas en su libro Lo que a las mujeres, del 2018, donde expone cómo una experiencia amorosa mal resuelta puede detonar fantasías de dominación, tortura y castigo hacia el género femenino. Andrés no mostraba síntomas externos de ira, no era violento en la calle, era lo que en criminología se clasifica como un asesino organizado silencioso. Estos individuos se planean con precisión sus crímenes, que controlan meticulosamente cada detalle y que mantienen una fachada social completamente funcional. Este tipo de asesino no actúa por impulso, sino por sistema. Estudia a sus víctimas, calcula el momento, prepara las herramientas y luego actúa con frialdad quirúrgica. Este perfil fue ampliamente descrito en los estudios pioneros del FBI por los agentes John Douglas y Robert Ressler, quienes identificaron a los asesinos organizados como sujetos inteligentes, pacientes y sobre todo controladores. No buscan matar por caos, sino por dominio, y lo hacen en silencio, sin huellas, sin remordimiento. Andrés encajaba perfectamente en este patrón. En su cocina había guantes quirúrgicos, herramientas de corte industrial, sierras eléctricas, cubetas herméticas y sobre todo había control. Control del espacio, del cuerpo, del tiempo y de la narrativa. Todo lo que no pudo controlar en su infancia lo canalizó al único escenario donde nadie podía contradecirlo: su sótano. Es como si hubiera creado un pequeño universo donde él era juez, donde él era el verdugo y también el carnicero, donde la muerte en realidad era su rutina y el orden su manera de no enloquecer del todo. Cuando fue detenido en el 2021, Andrés dijo: yo las trataba bien, les daba hasta de comer, las escuchaba, pero luego algo me pasaba. Esa frase ha sido analizada por psiquiatras forenses como un indicio que se conoce como disociación episódica. En esta, el asesino entra en un estado psicológico alterado donde su conciencia moral se separa de su conducta, lo que le permite cometer actos atroces sin sentir culpa. Pero la culpa no estaba ausente porque no entendiera el daño. Estaba ausente porque él mismo la había desactivado emocionalmente hace décadas, desde el primer corte que hizo, desde su primer cuerpo. Andrés tenía una libreta negra donde anotó al menos 30 nombres. No había fechas ni apellidos completos, solo nombres, incluyendo los pesos de cada una de las partes de los cuerpos de estas víctimas, como si fueran recetas, como si no fueran personas, como si solo fueran piezas. Y así vivió durante años, cortando, cocinando, guardando, en silencio, en orden. Pero los crímenes no eran solo actos de sangre, no, eran rituales, y cada cuerpo era una repetición de esa primera fractura emocional que revivía con precisión quirúrgica. Andrés no improvisaba, seguía una lógica interna que, aunque perversa, era totalmente coherente para él. Su sótano era su reino. Ahí nadie discutía, nadie lo abandonaba, nadie lo humillaba. La muerte era su único vínculo, su única forma de relación íntima, y al guardar restos, al congelarlos o al esconderlos entre cemento y tierra, Andrés no solo intentaba ocultar evidencia, estaba perpetuando la presencia de sus víctimas. Las convertía en parte de su mundo, de su hogar, de su control. Era su manera de asegurarse que esta vez ellas
no se irían. Ese dominio simbólico sobre el cuerpo ajeno que es reducido a carne está documentado en el estudio como el del Dr. Park Dietz, psiquiatra forense que participó también en el análisis de Jeffrey Dahmer. Dietz describe este fenómeno como objetivación total del otro. Esto es cuando el asesino deja de ver a su víctima como un ser humano y la transforma en un objeto de uso emocional, ritual o sexual. Y esa es la parte más perturbadora. No es solo que mató, es que domesticó la muerte. La volvió parte de su rutina, como tomar café, como prender la luz, como anotar un nombre en una libreta. Y todo esto ocurrió ahí, en su misma casa, en la misma calle, a metros donde niños jugaban y vecinos dormían. Hasta que la puerta de ese departamento se abrió y dejó escapar el olor a muerte. En mayo del 2021, la desaparición de Reina González, una mujer de 34 años, madre de un adolescente y vendedora de teléfonos celulares en mercados locales, marcó el inicio de una de las investigaciones criminales más atroces en la historia reciente de México. Reina era conocida por su carácter fuerte, su temple y su dedicación como madre soltera. Se levantaba temprano cada día para abrir su pequeño puesto ambulante en la zona del centro de Atizapán. No era alguien que se dejara vencer fácilmente. Sabía negociar, sabía cuidar y sobre todo sabía sobrevivir. Ese día salió temprano. Se puso una blusa blanca, jeans y un bolso cruzado. Desayunó con su hija y le dijo: «No tardo, mi amor. Solo voy a ver al señor Andrés. Me dijo que me puede ayudar a conseguir un lugar en el ayuntamiento para poder vender sin problemas». Andrés Filomeno Mendoza Celis no era un desconocido. Era un vecino mayor, amable, conocido en la colonia por haber sido presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Y Reina lo conocía desde hace mucho tiempo. Él le ofrecía ayuda, le hablaba de política y se mostraba siempre como un hombre educado, respetuoso, casi paternal. Para Reina, aquella visita era una oportunidad, un trámite rápido, algo que haría de rutina. Cruzó la calle Margaritas caminando y entró a la casa de Andrés con confianza. El problema es que no volvió a salir. Esa fue la última vez que alguien la vio con vida. No respondió llamadas, no actualizó sus redes sociales, su celular dejó de emitir señal. Para su hija y su hermana eso fue suficiente y comenzaron a buscarla sin descanso. Llamaron a los hospitales, a amigas, a excompañeros del trabajo, pero todo apuntaba al mismo lugar. Reina había sido vista entrando a la casa de Andrés Filomeno Mendoza Celis, su vecino de la colonia Lomas de San Miguel. Nadie, ni en su familia, ni entre los vecinos, imaginaba que esa puerta, la que Reina cruzó confiada, no tenía salida. La pareja de Reina, Bruno Ángel Portillo Martínez, era policía municipal y no estaba dispuesto a esperar. En cuanto perdió contacto con Reina, activó su propio rastreo. Revisó el historial de la ubicación del celular, las últimas llamadas, los mensajes. Todo apuntaba a la casa de Andrés, el mismo hombre con quien ella había dicho que se vería ese día. Pero no solicitó una orden, no pidió refuerzos, solo tomó su arma y avisó a su compañero de confianza. Ambos condujeron hasta la casa de Andrés con el corazón agitado y la mente en modo operativo. Él tocó la puerta con fuerza varias veces. Andrés apareció del otro lado con su rostro arrugado y una expresión que intentaba ser neutral. Dijo que Reina ya se había ido, que solo habían conversado, que no sabía nada más. Pero algo no cuadraba. Había una pausa demasiado larga entre sus frases, un tic en el ojo, un temblor en la mano. Bruno, con años de experiencia como policía, reconoció el miedo. El miedo no de quien es inocente, sino de quien intenta sostener una mentira. Miró hacia el interior de la casa, vio una puerta entreabierta y sin esperar más, empujó a Andrés a un lado e irrumpió con su compañero. La escena que lo recibió fue un golpe seco en el alma. En la cocina, un charco de sangre aún fresca. En el suelo, una bolsa plástica de donde sobresalía el cabello. El olor era insoportable, un hedor espeso, caliente que se impregna en la ropa. Bruno no necesitó confirmaciones científicas. En su interior, ya sabía que Reina no volvería a casa. No tardó en encontrar lo que no quería ver. En una de las habitaciones había sangre. En otra,
restos envueltos. Ese olor a muerte era imposible de ignorar. Ahí mismo, en ese instante, Bruno identificó parte del cuerpo de Reina. Ese fue el momento exacto en el que el infierno salió a la luz. Oh, no sé qué pedo, pero aquí hay algo. Sí, jefe, sí es. Sí es, jefe. Afirma, es una mano humana, huevo, es ella. Es mi mujer, ¿no? Aquí está su bolso. Es mi esposa, jefe. Andrés, acorralado por la evidencia y sin posibilidad de escapar, confesó casi todo en automático. No gritó, no lloró, no intentó justificarse. Con voz plana y sin expresión alguna dijo: sí, la maté. Luego señaló el cuchillo sobre la mesa. Ahí la corté. Y después, sin que se lo preguntaran, soltó una frase que heló la sangre de los presentes. No es la primera. Llevó más de 15 años haciéndolo. Las palabras salieron de su boca como si hablara de cambiar una llanta o lavar un plato. No había culpa, no había urgencias. Solo había una especie de alivio, como si por fin alguien hubiera abierto el cofre donde llevaba eso ocultando su secreto más denso. Confesó que conocía a cada una de las mujeres, que algunas eran vecinas, que otras le pedían ayuda, y que él sabía exactamente cómo ganarse su confianza. Confesó que las hacía pasar, les ofrecía comida, las escuchaba y luego, cuando estaban cómodas, sacaba el cuchillo. Ese patrón, tristemente, no es aislado en México. El fenómeno del feminicidio ha alcanzado proporciones alarmantes. Según datos del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tan solo en el 2022 se registraron 947 feminicidios tipificados en el país. Sin embargo, organizaciones como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio estiman que la cifra real podría superar las 3.500 mujeres asesinadas al año con signos de violencia de género, muchas de ellas invisibilizadas bajo otras categorías. En el estudio Feminicidio en México, aproximaciones y tendencias hecho en la UNAM en el 2020, la doctora Marcela Lagarde expone que el feminicidio no solo es la culminación de la violencia, sino un proceso sostenido de cosificación de la mujer, una reducción progresiva de su humanidad hasta convertirla en un cuerpo disponible para la agresión. Andrés actuaba dentro de ese mismo paradigma, pero llevado al extremo más brutal, la deshumanización total, literal, de sus víctimas. Para entenderlo mejor, en la mente del feminicida, la mujer deja de ser una persona, se convierte en un objeto, en un símbolo, en algo que puede deshacerse o destruirse. Cuando Andrés anotaba sus nombres y los pesos de sus cuerpos en esa libreta, lo hacía como quien anota una lista de compras, porque para él esas mujeres ya no eran individuos, eran inventario emocional, eran partes que podía almacenar, que podía manipular y controlar. Y este tipo de lógica perversa solo prospera en una sociedad donde la violencia contra la mujer es constante y estructural, y muchas veces, la mayoría, puedo decir, ignorada. Este fue el principio del desentierro más macabro que haya visto el Estado de México en su historia reciente. En la siguiente semana, la Fiscalía del Estado de México encontró más de 4.300 restos óseos humanos en la propiedad de Andrés. En su refrigerador había carne congelada con características humanas. En la cocina, cuchillos quirúrgicos, sierras industriales y frascos con formol. La escena parecía salida de una novela de terror, pero era real, y cada paso que daban los peritos forenses revelaba una capa más de esa pesadilla. No fue una inspección superficial, fue una excavación total. Durante días, agentes ministeriales, peritos criminalistas, antropólogos forenses y expertos en genética trabajaron sin descanso dentro de la casa. Primero aseguraron el área, después comenzaron a levantar losetas del piso, a arrancar cemento fresco con martillos neumáticos y registrar milimétricamente cada uno de los rincones. La casa fue seccionada por cuadrantes. En los drenajes encontraron tejido humano mezclado con restos de comida. En el patio trasero, restos óseos enterrados con cal. En una habitación encerrada con llave, más bolsas selladas al vacío con partes humanas. Fotografiaron cada detalle, numeraron cada hallazgo, etiquetaron cada fragmento. Lo que al principio parecía una escena de crimen aislada, pronto se transformó en un cementerio.
Cada habitación tenía una historia, cada cubeta un cadáver y cada objeto una conexión con el horror. El perfil que emergía era el de un asesino serial meticuloso, uno que seleccionaba a sus víctimas entre mujeres vulnerables, muchas de ellas en situaciones económicas precarias. Las atraía con promesas de trabajo, de ayuda, y cuando estaba en su casa las asesinaba con armas blancas. Las desmembraba y guardaba partes de sus cuerpos. De acuerdo con un informe de la Fiscalía, la mayoría de los restos hallados fueron calificados como de mujeres adultas jóvenes. Algunos tenían huellas de quemaduras, otros estaban marcados con cortes quirúrgicos, muy limpios. Y aunque no se pudo comprobar oficialmente que practicó canibalismo, las declaraciones de Andrés y el hallazgo de carne en el refrigerador abrieron esa sospecha con fuerza. Él mismo confesó que en varias ocasiones cocinó partes de los cuerpos, que los freía, que los probaba, que necesitaba saber cómo sabían, que a veces las acompañaba con algo de arroz. Este tipo de confesiones no solo revelan la conducta aberrante, sino que también una necesidad simbólica. En la criminología forense, el canibalismo ha sido asociado a la búsqueda del control absoluto sobre las víctimas, incluso más allá de la muerte. Es transformar el cuerpo del otro en alimento, es la dominación total, el acto final de posesión. Casos como el de Jeffrey Dahmer o Albert Fish ya habían mostrado esta tendencia a hombres que no solo mataban, sino que incorporaban físicamente a sus víctimas. Andrés, aunque no dejó pruebas concluyentes de canibalismo sistemático, confesó lo suficiente para que esta sombra nunca lo abandone. En México, el canibalismo criminal es casi inexistente como fenómeno registrado, pero su rareza no lo hace menos aterrador. Al contrario, lo hace más inaceptable y por lo tanto más perturbador. Un dato clave que estremeció a los forenses fue el nivel de organización. Las víctimas no estaban simplemente enterradas, estaban clasificadas, las partes acomodadas, los restos sellados. Eso no es impulso, es hábito, pero más aún es ritual. Según los parámetros del Manual de Evaluación Criminal del FBI, este tipo de comportamiento es consistente con lo que se conoce a un asesino ritualista compulsivo con estructura perversa del control. Esto implica que el asesino repite un mismo esquema emocional y operativo con cada víctima. No lo hace por oportunidad, sino por necesidad. Necesita recrear una escena, repetir un orden, vivir una vivencia, y en esa secuencia se afirma, se reafirma y se pierde. El crimen no es solo el medio, es también fin. De acuerdo con el psiquiatra forense Park Dietz, quien estudió los casos de los asesinos como Dennis Rattler y Jeffrey Dahmer, los ritualistas compulsivos tienen una característica común. Intentan construir una realidad alterna donde ellos tienen el control total. Y en esa realidad, cada cadáver es un guión que ejecuta con precisión. Desde el punto de vista psicológico, Andrés no solamente mataba, sino que escenificaba, convertía un sótano en un escenario donde podía dirigir cada detalle. Elegía el arma, determinaba la posición del cuerpo, decidía qué conservar, qué enterrar, qué cocinar, y todo eso con una serenidad casi impecable. No dejaba nada al azar, no había caos, todo tenía un lugar, una intención y un silencio. Por eso su libreta negra era tan importante. No era solo un registro, era un altar de control, un testimonio de cada acto repetido, una manera de inmortalizar a sus víctimas bajo su propio orden. Andrés no era un asesino de pasiones, era un ingeniero del horror. Y como todo ritualista, su necesidad más profunda no era la de matar, sino la de repetir. Y Andrés en su libreta negra no escribía fechas, escribía estos nombres como si fueran un inventario. Cada cuerpo, una historia desaparecida. Cada corte, una huella de algo que nadie supo ver hasta que fue demasiado tarde. Después de la confesión de Andrés Filomeno Mendoza Celis y el hallazgo inicial del cuerpo de Reina González, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México no tardó en actuar. La casa fue asegurada como una escena del crimen, acordonada con las patrullas, cintas amarillas y la llegada inmediata de los peritos forenses.
A medida de que se excavaban pisos, drenajes y paredes, la magnitud del caso fue quedando al descubierto. Miles de fragmentos óseos, ropa enterrada, fotografías de mujeres desaparecidas, identificaciones oficiales, zapatos, bolsos, mechones de cabello. La casa, según los peritos, era una fosa perfectamente organizada. En algunos rincones se acumulaban los restos óseos calcinados, en otros, órganos conservados. En el refrigerador, carne congelada. Cada hallazgo reforzaba la dimensión del horror y la impunidad. Nadie sospechó durante 15 años, nadie entró, nadie escuchó. Andrés fue llevado ante un juez del penal de Barrientos. Durante su primera audiencia, permaneció con el rostro gélido. Habló solo lo necesario. Aceptó sus cargos por el feminicidio de Reina, pero no se refirió de los demás. Este hombre no lloró, no titubeó, no pidió perdón. La fiscalía abrió nuevas carpetas por cada posible víctima. El análisis genético de los restos ha sido lento, meticuloso y doloroso. Hasta hoy se han identificado formalmente al menos 19 víctimas, pero los restos recuperados corresponden a muchas más. El Instituto de Servicios Periciales del Estado de México continúa trabajando con apoyo de instituciones federales y con acceso a bancos de ADN de mujeres desaparecidas. En el 2022, Andrés fue sentenciado a prisión vitalicia por el feminicidio de Reina. Además, se le impuso una multa por reaparición del daño a la familia de la víctima, la cual incluía gastos funerarios, atención psicológica y compensación económica. Pero detrás de todo crimen siempre quedan personas que perdieron a alguien, personas que tienen que vivir por el resto de sus vidas pensando en el hubiera. ¿Qué hubiera pasado si mi madre, hermana, novia, hija no hubiera salido de casa ese día? Las hijas de muchas de ellas, ya adolescentes, quedaron al cuidado de otras personas, recibiendo apoyos de instituciones civiles que las acompañaron durante los procesos judiciales. Durante los meses posteriores, la familia de Reina ofreció múltiples declaraciones a medios denunciando no solo la brutalidad del crimen, sino también la indiferencia institucional con la que se enfrentaron al principio. Decían que les tocó hacer la investigación por su cuenta, y eso es muy triste en este país. La sentencia dejó claro que Andrés estaba consciente de sus actos. No presentó alteraciones psiquiátricas graves, no había delirio, no había psicosis, solo frialdad y cálculo. Respecto a las demás víctimas, la fiscalía había confirmado que algunas de las mujeres cuyos restos habían sido identificados ya se habían reportado como desaparecidas desde hace más de una década. Se presume que entre los restos hallados podría haber mujeres originarias de distintas partes del Estado de México y también algunas migrantes que llegaron a esa zona en búsqueda de empleo. Hasta hoy no se ha logrado establecer con certeza el número total de víctimas ni sus identidades completas, ya que muchas no fueron registradas en las bases de datos, lo que ha dificultado las comparaciones genéticas. Y lo que queda claro es que Andrés seleccionaba mujeres que el sistema ya había abandonado. Y por eso pudo operar durante mucho tiempo sin que nadie tocara a su puerta. En el análisis forense psiquiátrico se determinó que Andrés mostraba rasgos compatibles con una estructura psicopática funcional en donde el sujeto tiene una ausencia de culpa y de manipulación y también tiene carencia de empatía, mostrando comportamientos muy ritualizados. Sin embargo, era totalmente imputable. Comprendía el carácter delictivo de sus actos y por ello fue declarado plenamente responsable. El caso generó una sacudida social, marchas feministas exigiendo justicia y visibilidad para todas las víctimas. Las fotografías de la libreta negra circularon por las redes sociales con los nombres escritos a mano por Andrés. Muchos eran nombres sin apellidos, solamente Beatriz, Claudia, Yolanda, Luz, cada uno una historia mutilada, cada uno una deuda del Estado. La CNDH emitió un pronunciamiento urgente solicitando la revisión de todos los casos de mujeres desaparecidas en el Valle de México desde el año 2000. La indignación pública se desbordó. ¿Cómo pudo actuar tanto tiempo sin ser detenido? ¿Por qué las denuncias previas no generaron investigaciones? ¿Qué tan ciegos estamos ante el horror cotidiano? Desde lo mediático, el caso dio la vuelta al mundo. CNN, BBC, El País y medios de todo el continente lo cubrieron, bajo titulares como El caníbal de Atizapán, el asesino de la libreta negra, el feminicidio
feminicida que nadie vio venir. Algunos reportajes compararon el caso con los de Ted Bundy y Jeffrey Dahmer, no solo por la brutalidad, sino por el disfraz de la normalidad con el que Andrés operó durante muchos años. Sociólogos como Teresa Inchaustegui, en su análisis para el Instituto de Investigación Social de la UNAM, ha propuesto leer el caso como un síntoma profundo de la violencia estructural de género en México. Un país donde los feminicidios son tratados como excepción, cuando en realidad son parte de la lógica continua de impunidad, silencio y burocracia. Y lo más escalofriante es que aún no sabemos cuántas fueron. 30 nombres en su libreta, miles de fragmentos de huesos, una casa común, en una calle común, de un país donde la muerte de una mujer aún necesita gritar mucho más para ser escuchada. A veces el horror no se esconde en los lugares oscuros, a veces vive en la casa del vecino, en ese señor amable que barre la banqueta, que rega la fruta, que fue presidente de la colonia, que cuida las plantas de los demás. Andrés Filomeno Mendoza Celis no era una figura mítica ni un villano de cine, era real, vivía ante la gente, saludaba, ayudaba, pero bajo los pies de su comedor guardaba cuerpos. Este caso no solo nos enfrenta a un asesino serial, nos enfrenta a algo más incómodo, una sociedad entera que aprendió a normalizar la desaparición, a ignorar las alertas, a desconfiar de quienes los denuncian. Andrés no actuó con velocidad, actuó con rutina y durante más de 15 años nadie lo detuvo. Desde su perspectiva psicológica, Andrés representa una rara combinación entre la psicopatía funcional y lo que algunos expertos denominan delirio de significación privada. La creencia de sus actos tiene un valor superior para su mundo interno, incluso si no tiene lógica para los demás. Él no solo buscaba matar, buscaba escribir una narrativa donde él era el único autor, editor y lector. Sus crímenes eran capítulos, sus víctimas palabras que podía cortar, corregir y guardar. Cada acto no solo era violencia, era redacción simbólica de su frustración y su carencia de identidad. Según teorías modernas de la psicología del trauma, como las descritas por Bessel y Van der Kolk, estos individuos construyen estructuras mentales rígidas para protegerse del caos emocional no resuelto. Andrés ritualizaba como mecanismo de control no por placer, sino por necesidad de imponer sentido, donde solamente había vacío. Por eso los crímenes no eran solo físicos, eran simbólicos. Convertía a las mujeres en fragmentos que podía contener, clasificar, reducir. En su universo enfermo, eso era poder, un poder que nunca conoció ni en su infancia, ni en su vida laboral, ni en su historial afectivo. Era su venganza estructurada contra un mundo que siempre lo ignoró, y esa necesidad de control total expresada a través del crimen ritualizado. Esto es algo que la psiquiatría ha documentado. En el modelo de la escala de la maldad del Dr. Michael Stone, Andrés calzaría en los niveles más altos. Aquellos que matan por compulsión, con planificación, sin remordimiento y con disfrute simbólico del acto. No porque se exciten con el dolor, sino porque encuentran orden en el caos que crean. Pero más allá del análisis clínico, queda la dimensión social. ¿Cuántas mujeres como Reina existen? ¿Cuántas mujeres desaparecen sin que se activen los protocolos? ¿Cuántos predadores están ahí, afuera, esperando bajo un disfraz de la rutina? El legado de este caso no debería ser morbo, debería ser cuestionamiento, la incomodidad, el cambio estructural. Porque si los crímenes de Andrés nos dejan algo, es la certeza de que el silencio mata, de que la burocracia mata y de que mirar hacia otro lado también mata. 30 nombres en su libreta, cuerpos partidos, una sociedad rota y una casa que nunca debió haber estado tan callada. Pero aún más inquietante es que no sabemos si hay otras casas iguales, silenciosas, esperando ser descubiertas. Así es como, mis queridos perturbados, me despido el día de hoy de ustedes, deseándoles tengan un buen día, diciéndoles que no hay nada más perturbador que la realidad y que también se tomen este capítulo y los demás no como morbo, sino como un análisis a esos comportamientos que a veces tienen los seres humanos. Les deseo lo mejor, mi nombre es Manu, nos vemos en el siguiente